¿Qué tal, niños del International School, niñas y niños? Muy buenas. De nuevo acá en química, viendo lo que significan las mezclas, ¿cierto? Habíamos visto las mezclas que son homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas habíamos dicho una definición bastante particular, ¿cierto? De que era que no es visible a simple vista, ¿cierto? Cuáles son los componentes reales y concretos que éstas tienen en el momento de mezclarse, ¿no? Y están las heterogéneas donde efectivamente nosotros sabemos claramente cuáles son las separaciones que hay entre una y otra. Dimos un par de ejemplos. Pero lo importante es poder definir en este caso qué es lo que es una mezcla, ¿no? Una mezcla no es otra cosa, ¿cierto?, que la combinación de dos o más sustancias químicas, claro que sí, que no reaccionan entre sí. Es decir, nosotros no vamos a producir una reacción en términos estrictos, sino que las vamos a mezclar, eso es todo, ¿bien? Y en ese caso, ¿cierto? Cada una de las sustancias que se están mezclando, y esto es muy importante, conserva las propiedades y características tanto físicas como químicas de ellas mismas. Bien, eso es muy importante. Si uno pudiera entonces definir en este caso, ¿cierto? Lo que es una mezcla, ¿cierto? La mezcla no es otra cosa que primero una combinación, combinación de dos o más sustancias, ¿cierto? Que están compuestos, ¿cierto?, de elementos químicos, las sustancias, bien, y que básicamente, ¿cierto?, no reaccionan entre ellas, no reaccionan, es decir, no forman nuevos compuestos, sino que no reaccionan conservando cada una de ellas, ¿cierto? Cada una de ellas, esto es muy importante, sus propiedades físicas, ¿cierto? Sus propiedades físicas y sus características. Vamos a anotar acá que es muy importante. Bien, eso es muy, muy importante. Entonces, cuando nosotros vemos por acá, ¿cierto? Ya estamos en la página 27, en este caso, ¿cierto? Dicen que, estoy aquí viendo eso, las imágenes representan una mezcla homogénea y otra heterogénea. ¿Qué diferencias observas? Bien, fíjense bien que esta sería completamente homogénea, homogénea, bien, que en el instante de mezclarse, si uno lo podía poner paso 1, paso 2 y final. Bien, estoy virtiendo, ¿cierto?, algo donde las sustancias que lo componen o las que están ingresando, ¿cierto?, a la sustancia que pareciera ser que fuera agua y este fuera como un jugo o una mezcla, ¿cierto?, en este caso un poquito denso que podría ser un jarabe, por ejemplo, ¿cierto?, de algo, vamos a suponer granadina. Tiene pinta, ¿no? ¿Cierto? Tiene una pinta de granadina. Si yo la combino, por ejemplo, con agua, ¿cierto? Yo me va a quedar una mezcla heterogénea. Es decir, yo no podría identificar acá, ¿cierto? A simple vista, ¿bien? ¿Cuáles son los componentes que esto tiene? Solo que se mezclaron completamente, sin perder claramente las propiedades. Y una de las mezclas homogéneas en este caso es que las sustancias que la componen se distribuyen en este caso de manera uniforme. ¿Lo ven? ¿Cierto? Está todo mezclado ahí. ¿Cierto? Y no se pueden distinguir, como hemos dicho, a simple vista. Sin embargo, en las mezclas heterogéneas, no. Fíjense bien, ¿cierto? Acá, este tipo de mezcla pareciera que esto es agua y esto es aceite. ¿Bien? Si se fijan bien, ¿cierto? La mezcla que hay de agua y cuando ya se pasó al proceso, ¿cierto? Estamos viendo que el aceite quedó arriba y el agua quedó abajo. Aquí hay una mezcla heterogénea. Yo puedo ver exactamente dos sustancias completamente distintas, ¿cierto? Y que son parte, en este caso, de una mezcla de sustancias. Por tanto, las mezclas heterogéneas, sus componentes en este caso no, esto es muy importante, no se encuentran distribuidos de forma uniforme y se pueden observar a simple vista o utilizando instrumentos como lupas y microscopios, pero se pueden observar, en este caso, a simple vista, fíjense bien estos dos, ¿cierto? La forma por la cual se distribuyen. Bien,
Bien, dentro de los tipos de mezclas heterogéneas, estamos en la página 28 del tema 2, ¿cierto? Tipos de materia. Existen también tipos de mezclas heterogéneas, ¿bien? Y existen dos tipos, en este caso, de aquellas mezclas. Suspensiones y coloides. Las que se diferencian por el tamaño de sus partículas y por la capacidad de que éstas, ¿cierto?, tengan la capacidad de sedimentar. Vamos a aplicar al tiro esos conceptos. A continuación dice el libro, ¿cierto? Nos están invitando a ver eso. Bien. Dice que las suspensiones, en este caso, estoy acá, ¿cierto? Son mezclas heterogéneas en las que se aprecia con mayor claridad la separación de las fases. Bien, por lo general están formadas por una fase dispersa, dice, sólida, insoluble, o sea que no se puede disolver. Cuidado con este concepto, ¿eh? Insoluble significa que no se puede disolver. Es la fase dispersa o dispersante líquida. En este caso, ¿cierto? El jugo natural de frutas, aquí hay un ejemplo concreto. Bien. Decía, por ejemplo, el jugo natural de frutas, el texto, ¿cierto? El agua con arena o el agua con harina son ejemplos de suspensiones. Bien, si se fijan bien, ¿cierto? En una primera etapa son suspensiones y pareciera ser que el néctar va quedando como abajito. ¿Bien? Eso significa, ¿cierto?, que queda como suspendido. Bien, y también están las coloides. Bien, que son mezclas en este caso, ¿cierto?, en las cuales las partículas en la fase dispersa tienen un tamaño intermedio entre la disolución y las suspensiones y no sedimentan. Bien, en este caso acá sí, si se fijan acá, ¿cierto?, se forma una especie de sedimento. Bien, ahí está. Si se fijan bien, esto es un sedimento. Es decir, una suerte, ¿cierto?, como que precipitó las partículas, ¿cierto?, en este caso de arena, precipitaron abajo. Bien, en el jugo, por ejemplo, pasa exactamente igual. El néctar que queda, ¿cierto?, precipita y forma, ¿cierto?, una especie de sedimento acá. Bien, por eso se llaman suspensiones. Bien, vamos a dar más ejemplos de esto. Bien, pero lo importante es que los tipos de mezclas, en este caso, ¿cierto?, heterogéneas, básicamente, ¿cierto?, constan de dos, una que son suspensiones y las otras que son coloides, que en el instante en que se mezclan, las suspensiones tienden a sedimentar. Bien, como lo hemos visto ahí, ¿cierto?, acá, ¿cierto? Y en el paso de las coloides no sedimentan. Bien, ¿está bien? Muy bien. Pasemos entonces a la página 29. Estamos en la página 29 donde básicamente se nos da un ejercicio donde dice, ¿cierto?, ordena en tu cuaderno las siguientes palabras y frases de manera que logres formar un párrafo que represente en este caso, ¿cierto?, el resumen sobre la clasificación de la materia en términos estrictos. ¿Bien? ¿Qué tal si lo vemos y lo hacemos? ¿Bien? Entonces, lo vamos a hacer al tiro. Bien, en este caso, ¿cierto?, se nos pide hacer este ejercicio, ordenar esto. Dice sustancias puras, las materias se clasifican en heterogénea y homogénea. Las mezclas pueden ser elementos químicos y compuestos, mezclas, en fin. Y las sustancias puras pueden ser, en fin. Entonces nos piden hacer, en este caso, ¿cierto?, formar un párrafo que represente un resumen sobre la clasificación de la materia. ¿Qué tal si primero la podemos escribir, en este caso, ¿cierto?, como una especie de mapa, ¿bien? Y sobre ese mismo mapa poder representar en un párrafo cómo es la clasificación. ¿Lo hacemos? Bien. Vamos a empezar entonces diciendo, en este caso, que la materia, en términos estrictos, como tal, que es el primer elemento nuestro, tiene una clasificación, claramente. Entonces, habíamos dicho eso. Entonces yo puedo
empezar a escribir acá diciendo la materia, ¿cierto? Puede presentarse en este caso de dos formas, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Una forma puede ser sustancias puras, ¿cierto? Y la otra puede ser, ¿cierto? Mezclas, ¿cierto? En las sustancias puras pueden ser, ¿cierto?, de dos tipos, que pueden ser los elementos químicos, ahí está, y por otro lado, ¿cierto?, los compuestos químicos. Y por el otro lado, ¿cierto?, podemos escribir unas que serían mezclas homogéneas y otras mezclas que son HT, que lo voy a escribir mejor, heterogéneas. Bien, y acá está el mapa en términos estrictos de lo que es. Bien, entonces ahora hay que escribir una frase. Bien, y ese párrafo, por supuesto, se lo dejo a ustedes, pero puede ser así, que la materia de lo que está constituido todo lo que nosotros vemos y no vemos se clasifica tanto en sustancias puras como mezclas. Las sustancias puras pueden venir dadas de elementos químicos, ¿cierto? Donde aquí está la tabla periódica, donde ustedes ya hicimos un video de eso, ¿cierto? Y también los compuestos químicos, que es en este caso la unión de dos o más elementos químicos. Pero también la materia, en este caso, está compuesta de mezclas. Y esas mezclas pueden ser mezclas homogéneas, donde no es visible, en este caso, ver cuáles son los componentes que ésta tiene. No es visible. Pero en el otro de las mezclas heterogéneas sí es visible. Bien. Y esas mezclas, ¿cierto?, pueden ser de dos tipos. ¿Recuerdan las mezclas heterogéneas? Pueden ser de dos tipos, ¿no? Esos dos tipos pueden ser, ¿cierto?, suspensiones pueden venir, y también puede ser coloides. Bien, coloides. Una de las características de las suspensiones es que uno de los materiales precipita, transformándose en un sedimento abajo, lo que vimos en los jugos, ¿cierto? Y en los coloides no precipita. Bien, además que sus gránulos son de nivel intermedio, es decir, no son tan grandes. Acá no, acá son algo más grandes los sedimentos, ¿cierto? Y aquí son intermedios. Bien, esos son. Bueno, ahí está la frase, ¿cierto?, para poder completar en lo que tiene que ver con la integración del aprendizaje de la página número 29. Hasta ahí el tema 2. Si hay dudas y consultas, por favor, todo lo que guarda relación, ¿cierto?, con comentarios, ¿cierto?, para que vamos haciendo la prueba. Vamos a empezar con el tema 3, que sería la separación de mezclas y sus aplicaciones. Lo voy a poner acá. Este es el tema 3, ¿cierto? Separación de mezclas y sus aplicaciones. La vamos a ver, yo creo que toda durante la próxima semana, durante esta semana, ojalá terminarla completamente, hasta llegar, ¿cierto?, que uno de los fines de esto, hasta llegar a la evaluación intermedia. Me gustaría mucho que hiciéramos esto, ¿cierto?, al final de la semana. Ya esto sería la página 40. La vamos a hacer un poquito lento, yo creo que en un par de videos, de tal forma, ¿cierto?, de ir explicando parte por parte cada una de las preguntas que aquí están, ¿cierto? Son 11 preguntas que creo yo que le darían claridad con respecto a la prueba. Bien, eso. Seguimos entonces con el tema número 3, en este caso, que son separación de mezclas y sus aplicaciones. Que estén muy bien, todas y todas. Saludos a todos.